Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Argentina Distópica, tercer episodio de la serie de Un Mundo Feliz, libro escrito hace exactamente 90 años, en 1932, por Aldous Huxley. Habíamos quedado en el capítulo anterior viendo cómo los niños, como también nos hicieron a nosotros, en esta sociedad muchísimo más distópica, si cabe, que la actual, o al menos que nuestra infancia, los niños ya directamente eran atacados mediante armas de sonido o electrocutados cuando se acercaban a la naturaleza o a los libros, a algún tipo de conocimiento para condicionarlos hasta el final de sus vidas y que estos odien la naturaleza pero amen los deportes al aire libre, como decía el director. Y cerramos con la escena donde los niños también eran tristemente hipersexualizados desde una edad tempranísima y mediante métodos aberrantes. No sé si les suena a mis queridos amigos progresistas los tiempos actuales. Y cerramos el capítulo con la llegada de un tal Mustafa Mond, quien era uno de los únicos 10 interventores, uno de los únicos 10 soberanos encargados de Europa Occidental en aquel mundo que tenía solamente un estado y ciertas jurisdicciones. Si el director, quien ha estado muy presente hasta ahora en la trama, era un representante de los dioses en la tierra, el señor Mustafa Mond era uno de ellos en persona, en vivo y en directo. Sin demasiados ambages, el señor Mond comenzó a hablar así: monogamia, romanticismo, familia, todo exclusivo, dijo. Toda una concentración del interés, atención, una canalización muy estrecha de la energía y el impulso. Nos invita el sistema, nos invita a la oficialidad hoy en día, a la monogamia, al romanticismo, a la familia, podríamos llamarlo, linaje también, a una cierta exclusividad, a un cierto discernimiento, una selectividad, a tener una concentración de nuestro interés sin hiperestimularnos, a que canalicemos muy estrechamente nuestra energía y nuestros impulsos en el amor, en nuestro oficio, en nuestras labores, en todo nuestro día, o exactamente lo contrario. Así comenzó con repugnancia a referirse Mr. Mond al antiguo mundo, antes de la era de Ford, porque en aquel mundo feliz de Huxley, desde que en 1908 el señor Ford había dado a luz su Forte, que andaba a combustible después de que habían borrado prácticamente todos los autos eléctricos que funcionaban con energía libre, con energía etérica. El futuro fue el pasado y el presente es la verdadera era cavernícola que estamos atravesando, donde un grupo de gente se ha apropiado totalmente del conocimiento de las verdaderas formas y de las verdaderas dinámicas que tiene este mundo donde vivimos, para, como el conocimiento es poder, mediante la ignorancia del rebaño, de la masa, poder aprovecharse justamente de ella y cobrarle por recursos que en realidad no son gratis, no tienen precio, sino que son inherentes al tránsito, a la existencia, a la aventura de vivir esta vida. Con el Forte, en 1908, había comenzado la época post-cristiana llamada el Fordismo, cuyo símbolo era la antigua cruz, pero huérfana de su parte superior, dando origen a una T presente en los edificios de gobierno, la cual sus parroquianos dibujaban en su pecho cuando la ocasión lo merecía. Me reiría, pero estos 2 años he visto cosas peores bajo el sol. El relato está situado alrededor del año 600 después de Ford, lo que sería nuestra cronología alrededor del 2500 después de Cristo. Sin embargo, a mi criterio, nada santo Huxley, hermano nada más y nada menos del inventor del término transhumanismo, su hermano Julian Huxley, de destilado linaje e integrante como George Orwell de la Sociedad Fabiana de Londres. Asumo que aquí nos quería colar un primado negativo digno del Hollywood moderno, para que al leer dicho relato no intentemos entablar contacto con los días que corren, viendo todo este horror como un hecho lejano e improbable,
Cuando un mundo feliz, hoy, año 2022, mes de julio, día del amigo, día del alunizaje, ¿no? Porque dicen que el alunizaje fue lo único que amigó a toda la humanidad, yendo a 30.000 kilómetros por hora por el espacio sideral en una especie de cafetera con papel de regalo. Hoy la sociedad de un mundo feliz, sin lugar a dudas, se está plasmando en nuestra cotidianidad y no tenemos que ir a ningún lugar más lejos que la esquina de nuestra casa. Volviendo a las palabras del interventor mundial, este celebraba aquella extinción de la concentración del interés, de la canalización muy estrecha de la energía y del impulso. Gracias a los excelentes métodos de la era fordiana, razón por la que los nobles personajes eran llamados su fordería en lugar de su señoría. La heroicidad y el amor no tenían lugar, como se verá en escenas finales, en un mundo donde, como decía el mantra hipnopédico, todo el mundo pertenece a todo el mundo, teniendo todo el mundo infinidad de parejas. La monogamia estaba pésimamente vista y hacía peligrar puestos de trabajo con posibles extradiciones a destinos inhóspitos. Bueno, hemos visto a día de hoy que en Argentina, gente que no ha querido hacer la capacitación de género y si tenía cargos en el Estado, los han multado, los han suspendido o incluso los han echado de sus labores. La privacidad en ese mundo era completamente inexistente, la familia una mera leyenda, el amor era meramente carnal, nadie podía convertirse en un héroe porque nadie tenía algo que ame por lo que luchar, nadie, como dice Lourdes Reynoso, psicóloga, nadie por quien tirarse a un incendio teniendo la certeza de una muerte casi segura. La sociedad fordiana no era una sociedad humana, por lo tanto era feliz, estúpida, cobarde y mediocremente moderna. Como se pueden dar cuenta, continúa el interventor, las ruedas deben girar perennemente, pero no al azar. Tenemos que vigilarlos, tener individuos tan seguros como las mismas ruedas en sus ejes, hombres juiciosos, disciplinados, estables, complacidos. Aquí Huxley nos dice a la cara que vivimos en una sociedad de diseño, dibujada por mentes que desde su infancia tienen un conocimiento privilegiado por tener determinado linaje, como era su caso. Estos crean la clase dirigente, la casta política, empresarial, bancaria, religiosa, pseudocientífica y un largo etcétera, que podrían ser, en esta sociedad de un mundo feliz, los alfas. Los betas serán esos mismos cargos de menor fuste, los deltas, profesionales como abogados, ingenieros, contables, los gamma, ¿por qué no obreros, empleados de limpieza, cajeros de supermercado, cerrando con los epsilon, quienes podrían equipararse a quienes viven en la miseria absoluta, realizando labores de supervivencia, siquiera teniendo asegurado un plato de comida para el próximo día. Tenemos que vigilarlos, continuó. ¿Para qué vigilados, según el mandamás, el interventor Mustafa Mond? Para saber que a quienes apunta el lente de la cámara es un hombre juicioso, que sigue las reglas, que está contento con ellas y su cumplimiento. Una perfecta oveja que usted no tardará muchos pasos en encontrar por las veredas de su barrio, por ejemplo actualmente en Europa, con esas cámaras que circunscriben a los transeúntes en un cuadrado verde o rojo para ver si están respetando o no las distancias de seguridad, estas nuevas. Es el famoso problema-reacción-solución, ¿no? Yo genero el problema, quiero llegar a la solución, que es controlarte, genero el problema, te digo que hay algo muy peligroso en el aire, tu reacción va a ser el miedo, la desesperación, la desazón y la súplica de que para evitar ese problema yo te dé la solución, que es tratarte como si fueses un trapo de piso. Atención a esta frase. En el lapso de tiempo entre el deseo y su satisfacción proliferan los sentimientos, decía Mond. Derriben esos viejos diques de contención, reduzcan este lapso.
En el lapso de tiempo entre el deseo y su satisfacción proliferan los sentimientos. ¿Por qué será que vivimos actualmente en una sociedad tan descorazonada, tan desalmada, tan indiferente ante la injusticia, ante la impostura, ante la falta del sentido común? Una sociedad sin sentimientos, porque todos los deseos carnales, materiales, superfluos, totalmente superficiales que tiene el ser humano actualmente en términos de comida, de bebida, de entretenimiento, de sexo, están a un chasquido de dedo de distancias de ser satisfacidos y, como decía Mustafa Mond, esto impide la proliferación tan peligrosa, según su criterio, de los sentimientos humanos. Para cerrar su disertación, el interventor se pronunció respecto a la antigua reproducción humana, que ellos denominaban vivípara. Pfitzner y Kawaguchi realizaron intensa publicidad contra la reproducción vivípara, decía Mustafa Mond. Comenzaron una campaña contra el pasado, cerraron los museos, destruyeron los monumentos históricos. Por suerte, decía, ya habían sido destruidos la mayoría durante la Guerra de los 9 años y todos los libros publicados antes del año 150 de Ford fueron totalmente prohibidos. Como dije anteriormente, continuó, hubo una cosa llamada cristianismo, la filosofía y la ética del subconsumo. Cuando había subproducción eran fundamentales, pero era un auténtico crimen contra la sociedad de las máquinas. ¿Será que los mismos que encumbraron el cristianismo son los que los están dinamitando a pasos agigantados? Esas cartas del masón grado 33, Albert Pike, con el héroe, entre comillas, de la independencia italiana, el San Martín de aquel país, Giuseppe Mazzini, donde explicaban cómo iban a darle una cierta importancia al cristianismo para después dinamitarlo completamente. Me parece que Huxley había leído esas cartas. Para terminar, el interventor dijo: se patrocinó a 2000 farmacólogos haciendo un relato histórico lejano, y en el año 178, después de Ford, la droga perfecta se comercializaba 6 años después. Gracias al Soma no tienen tiempos ni ocios que no puedan llenar con el placer. Apoderamiento de niños por el Estado para borrar la memoria del pasado. Incluso sospechas de cría humana extrauterina. Esto de algún lado me suena. Borrar la historia. Ese siglo XIX, ¿no? Esta información nueva que ha empezado a correr principalmente estos últimos 2 años con todo el monotema del agente 19, donde hombres y mujeres con caballitos y carretas nos dicen que construyeron ese ejército de edificios monumentales, con todos esos detalles, ¿no? Bueno, algunos se remontan incluso más atrás, a la Edad Media, donde según la narrativa histórica oficial era todo mucho más arcaico. Pero cuando vemos las fotos nos damos cuenta que esta gente construía basílicas, catedrales, congresos, pero no tenían tiempo de asfaltar las calles, ¿no? Vemos calles repletas de barro con todos estos edificios, gente que no va al ritmo de aquellos edificios, ¿no? Gente en harapos, hambrienta, de un rostro macilento, castigado, con carretas muy rudimentaria. Todo insinúa como si un cataclismo hubiese ocurrido poco tiempo atrás. Existen muchos indicios que nuestra humanidad fue reiniciada hace 200 y pocos años. La historia que conocemos como tal fue escrita por 2 jesuitas, que en el diccionario de Google lo quitaron hace poco, pero seguía siendo sinónimo de mentiroso y traicionero. 2 jesuitas, Petavius y Scaliger, escribieron nuestra línea histórica oficial, esa en la que somos un mono que un día empezó a cultivar en Sumeria y Egipto para después comandar un imperio llamado romano que al caer dejó 1000 años de oscuridad en algo que ellos llaman Edad Media hasta los tiempos de los susodichos Scaliger y Petavius. Sospechoso, bueno, todo lo que venga de los jesuitas primero es sospechoso, y también que alguien con privilegiado conocimiento como el escritor de este libro haga mención a esto. Libros quemados, cualquier similitud con Alejandría es mera coincidencia, aunque yo diría biblioteca quemada y libros robados.
porque si en aquel lugar que presuntamente existió, llamado Alejandría en el antiguo Egipto, llegaron los que hoy son los soberanos del mundo, la parte que nos dejan ver del plano, llegaron a ese lugar que tenían una mina de oro en conocimiento, yo no soy tan inocente para pensar que quemaron la biblioteca con los libros adentro. Yo diría que esos famosos pasadizos vaticanos tienen algo más que billutería de la Edad Media. Mustafa Mon se despidió con una cínica y precisa mención del cristianismo, útil en tiempos de subconsumo, y yo agregaría para tiempos donde necesitaban familias estrictas que tengan muchos niños que pronto trabajarían en las fábricas para pasar a una sociedad de producción masiva y en consecuencia de consumo, la cual ya haría inútil, como dice Huxley, el cristianismo promocionado por las mismas élites que hoy lo dinamitan. Si hubo tal cataclismo, no hace falta decir que un ingente número de seres humanos, tal vez la mayoría de ellos, perecieron, y para repoblar el mundo el cristianismo fue una punta de lanza muy interesante, ya que bueno, todos tenemos abuelos, bisabuelos que tenían 8, 10 o incluso 14, 15 hermanos. Para todo lo demás, mis queridos amigos, existía el Soma. Nos vemos en el próximo capítulo de Argentina Distópica. Que estén muy bien.